Hola, mi nombre es Celeste Amado y estás viendo Guate Decide, un canal dedicado a la recopilación de información política de Guatemala. En esta ocasión realizamos una entrevista al candidato a la presidencia del partido UCN, el ingeniero Mario Estrada, quien nos plantea sus propuestas y planes de gobierno y cómo piensa implementarlos. ¿Cuáles son sus planes de gobierno? Tenemos un plan de gobierno que tiene 5 retos que son muy importantes para Guatemala. Nosotros en UCN somos un partido político con un proyecto integrado por Mario Estrada y Roberto Díaz Durán, donde hemos analizado la situación de todos los guatemaltecos y de nuestro país. Uno de los primeros retos es mejorar la economía de todos los guatemaltecos, porque hoy la economía de los guatemaltecos está muy deteriorada. Hay alto costo de la vida, no hay oportunidades de empleo. El guatemalteco ya no tiene acceso a la comida, está muy limitado. El salario mínimo, que oscila en 2.600 quetzales, se quedó muy corto para el nivel de la canasta básica familiar, que anda alrededor de los 3.500 quetzales. O sea, hay un diferencial donde no le permite al guatemalteco ni siquiera poder comer los 3 tiempos de comida. Y no digamos la canasta básica ampliada, que llega alrededor de los 5.600 quetzales. Esta canasta básica ampliada lo que representa es salud, transporte, educación y todos los demás servicios básicos que hay que cubrir en una casa. O sea, hay una desigualdad tremenda en Guatemala. Ese es un punto número 1. Punto número 2, educación de calidad. Hoy se puede presumir de que existe educación de calidad solo porque han modificado el pensum curricular, pero la educación de calidad no nos lleva solo a eso. Claro que es bueno mejorar el nivel educativo, pero también hay que mejorar la infraestructura, porque hay escuelas que no están equipadas, escuelas que no tienen techo, y si tienen techo, pues de lámina parecen regaderas, y sobre todo hay maestros que no están siendo pagados, o maestros que tienen en las aulas un hacinamiento enorme, porque tienen superpoblación escolar dentro de las aulas. Otro punto que es importante dentro de la educación es de que no se le toma en cuenta al niño del interior de la República, o no se tiene las mismas condiciones a como está un niño en la ciudad. O sea, que tenemos que trabajar que los niños tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades. El que estudia en la aldea más lejana de allá de Nentón, como el que estudia en la ciudad. Porque para eso la Constitución Política de la República regula igualdad en derechos. Que todos los niños puedan estar en las mismas condiciones. Pero hoy en Guatemala ni siquiera la refacción escolar dan como debe ser. Se habla de desayuno, de almuerzo escolar, pero eso no existe en las escuelas. Tenemos que regresar a una verdadera refacción escolar donde el niño esté bien comido, bien alimentado, porque un niño que tiene hambre no aprende. Un estómago vacío, con un estómago vacío no entran letras. Eso lo he dicho yo siempre. Tercer punto es la salud. Un pueblo enfermo es un pueblo pobre. Un pueblo sano es un pueblo que va en vías de desarrollo. Y hoy que seguimos teniendo centralizada la salud en Guatemala, pero existe una descentralización con una desigualdad tremenda también. O sea, el guatemalteco no tiene derecho a la salud. Enfermarse hoy en Guatemala es un lujo. Seguimos teniendo 2 grandes hospitales, el San Juan de Dios y el Roosevelt, que fueron construidos para 7 millones de guatemaltecos, y ahora tenemos una población de 17 millones de guatemaltecos y seguimos teniendo los mismos 2 hospitales, con una infraestructura totalmente deteriorada. Una infraestructura que no le permite al guatemalteco estar en las condiciones mínimas para poder ser atendidos. Mala atención, malas instalaciones, hospitales que no están equipados y sobre todo que no hay medicina para poder curarse. El pobre llega a los hospitales con la idea, la ilusión de querer ser atendido y a la vez recibir su medicamento para poderse curar. ¿Y con qué sale? Con una receta sale del hospital. Llega a la farmacia, y yo lo digo siempre, de que cuando llega a la farmacia, si no se ha muerto de dolor, se va a morir del susto, porque no tiene dinero para comprar la medicina porque está demasiado cara. Hay mucha corrupción en los hospitales, hay que implementar un programa de compra o abastecimiento de medicinas
donde se pueda comprar medicina a mejor costo, a menor costo de lo que está comprando hoy, para comprar más medicamento, para que exista la facilidad para el guatemalteco de obtener lo que necesita para poder curar su enfermedad. También me puedo mencionarle a usted de que el guatemalteco necesita desarrollarse en el campo. No podemos permitir o no podemos seguir en las condiciones que estamos hoy. Las personas que trabajan en el campo y que no tienen una oportunidad de poderse desarrollar en el área donde viven, lo que hacen es que emigran a las ciudades, como que fuera el sueño americano, como aquel guatemalteco que se va a los Estados Unidos en busca de un mejor desarrollo y de una mejor oportunidad. Eso sucede en el campo. Si nosotros no vamos hacia el campo, apoyando a la gente que vive en esas áreas, no vamos a lograr que esa gente encuentre la facilidad de poderse desarrollar, de poder trabajar. ¿Sabe cómo desarrollan el campo actualmente? Entregando un saco de fertilizante. Como que eso fuera la solución para ellos. No es esa la solución. Para que los guatemaltecos que viven en esas áreas más lejanas de Guatemala puedan encontrarse con que su tierra puede producir mejor, con que en su tierra ellos puedan encontrar un desarrollo. Para eso nosotros necesitamos, primero, asesorarlos técnicamente. Hay que capacitarlos, hay que inducirlos a mejores cosechas y sobre todo buscarles apertura de mercados para que puedan colocar sus productos. Entonces esa gente se va a tener tomada en cuenta. Esas personas van a poder tener, primero, su comida, van a poder producir su comida, tener mejores cosechas. Y si tienen mejores cosechas o van a tener mejor rendimiento de su tierra en cuanto a mejor producción, van a tener comida para todo el año y a la vez van a poder vender el excedente para poder tener dinero en el bolsillo y darle una vida digna a su familia. Estamos ya casi balanceados. Casi estamos al 50% en el área urbana y el 50% en el área rural. Cuando antes era mayor el número que vivía en el área rural, ahora existen hacinamientos también en las ciudades, engrandeciendo ese anillo de pobreza y extrema pobreza que existen hoy en las ciudades. Eso no lo podemos seguir permitiendo en Guatemala, porque lo que estamos haciendo en el país, como decía anteriormente, incrementando ese porcentaje de desigualdad que existe. Somos el segundo país de Latinoamérica más desigual después de Brasil. Tenemos que reducir esa desigualdad. Tenemos que invertir en las áreas más vulnerables de Guatemala. Y estos son los 4 puntos. Mejorar la economía, o sea, desarrollo económico. Eso es 1. 2, educación de calidad. 3, mejor salud para todos los guatemaltecos. 4, desarrollo en el campo. Teniendo esos 4, va a haber bienestar en todos los hogares guatemaltecos. Y si hay bienestar, va a haber felicidad. Y una persona que es feliz no va a andar en la calle delinquiendo, robándose un celular, asaltando a cualquier persona, metiéndose en un hogar. Si después de todo esto no reducimos el índice de delincuencia en Guatemala, pues vamos a tener que empezar a poner orden en Guatemala para que los guatemaltecos puedan caminar tranquilos por las calles, puedan tener seguridad, garantizándole la seguridad, y porque lo que a nosotros nos interesa es que los guatemaltecos puedan vivir en paz y con tranquilidad para que puedan tener tiempos mejores para Guatemala. 5 puntos, no necesita más. No somos irresponsables en andar ofreciendo de todo para después no cumplir nada. El guatemalteco ya está cansado de la clase política, el guatemalteco ya no quiere creer en los políticos por tanta falsedad, por tanto ofrecimiento barato, por tanta politiquería. En UCN sí somos responsables, en UCN sí nosotros tenemos un planteamiento que sí se puede cumplir. ¿Qué tan viable es cumplir esos 5 puntos de planes de gobierno? O sea, ¿qué recursos vamos a utilizar para implementarlos? ¿Cómo piensan? Tenemos un presupuesto al día de hoy de 71.600 millones de quetzales. 71.600 millones de quetzales, que a mi forma de ver es bastante dinero en el presupuesto. Lo que pasa es que es un presupuesto que está mal reorientado. Un presupuesto del cual se invierte en infraestructura, se invierte en salud, se invierte en tantas cosas. ¿Sabe cómo va a ser viable?
que empecemos a disminuir la corrupción que hay en Guatemala. No puede ser posible de que se inviertan 6.800 millones, hasta 10.000 millones con las transferencias y los préstamos en el Ministerio de Comunicaciones, donde se pide el 30% de comisiones. Imagínense, 10.000 millones, ustedes se piden 30% de comisiones, son 3.000 millones que se van, que se tiran. Esos 3.000 millones pueden servir muchísimos para invertirlos en la educación, en la salud. Estamos comprando medicina supervalorada, con sobrecosto. Si nosotros logramos hacer las compras en los laboratorios donde se fabrica la medicina, crear una oficina nacional de compras de medicamentos para comprar en el extranjero la medicina y traerla en Guatemala ya etiquetada con el sello de gobierno de Guatemala, los blisters y las cajas, para que nadie se pueda robar la medicina y la pueda meter a vender en las farmacias. Yo creo que podemos resolver el problema del desabastecimiento de los medicamentos en los hospitales. Y eso podemos hacerlo en todos los ministerios. Revisar el presupuesto de cada uno de los ministerios y si realmente son prioritarias las funciones o los renglones específicos que tienen para invertirse en ciertas y determinadas áreas. Si no, hay que reorientarlos y reencauzarlos a donde más se necesita. Ahorita lo que tenemos que hacer nosotros de inmediato es implementar una lucha contra la corrupción en Guatemala, pero es prioridad número 1, crear una política nacional en contra de la corrupción. ¿Qué propuestas hay para los jóvenes? La juventud los tenemos que integrar a la vida activa, económicamente activa, al país. La juventud hoy por hoy no tiene acceso al empleo. Estamos limitados al empleo. Todo el mundo sale presumiendo que han creado 200,000 nuevos empleos, pero hay 400,000 nuevos desempleados. Entonces seguimos teniendo un déficit al desempleo. Le voy a poner el caso del Magisterio Nacional. ¿Cuántos maestros jóvenes hay desempleados que se gradúan con el sueño de conseguir una plaza de maestro? No la pueden conseguir. ¿Por qué? Porque hay limitaciones. No hay acceso a eso. Entonces, primero, tenemos que motivar al joven. Una de ellas es para que estudien y se preparen bien. Para eso hemos pensado crear préstamos a 0 tasa de interés, 0 tasa de interés, para que el joven que quiera estudiar pueda tener acceso a ese tipo de crédito, para que después, cuando consigan un empleo, puedan ellos regresar ese préstamo, pero no castigándolo con las altas tasas de interés, no, a 0 tasa de interés. Es una especie de beca, pero es una especie de beca, pero es convertida en un crédito para poderse preparar, tanto en los colegios como en la universidad. Muchos no estudian hoy por hoy en Guatemala porque la familia es pobre, porque la familia no tiene los recursos necesarios para poderlos mandar a la universidad. En cambio, el joven que puede tener acceso al crédito porque va a estudiar o se va a preparar, creo que es un joven que va a estar motivado a continuar con los estudios superiores. Segundo, vamos a invertir muchísimo en la tecnología, que el joven pueda tener acceso a la tecnología. Hay muchos jóvenes que ni siquiera conocen una computadora. Tenemos que invertir en los laboratorios, en los diferentes planteles del país, desde las escuelas hasta los institutos, que existan laboratorios de computación con acceso a internet para poderse comunicar con todo el mundo exterior. Tercero, crear carreras técnicas donde los jóvenes puedan prepararse, profesionalizarse para poder convertirse en micro, pequeños o grandes empresarios. Entonces, que el joven también tenga acceso, pero también que el joven tenga acceso a un crédito para poder montar una empresa. Porque hoy le prestan al que tiene dinero y no le dan al que no tiene. Es al contrario, ¿verdad? Si el que tiene dinero ya tiene dinero. Entonces hay que darle al que no tiene y que el joven tenga la capacidad de hacer un planteamiento, de formular un buen proyecto y que ese proyecto pueda ser financiado por una banca que el gobierno está controlando para que el joven pueda accesar a ese crédito y montar el negocio que quiera, un taller de cualquier tipo, ¿verdad? Una empresa o un negocio que donde le permita importar o producir para poder exportar. Ese es el tipo de cosas. ¿Por qué? Porque si estamos limitados hoy por hoy en Guatemala a que el joven se pueda colocar en un empleo,
pues aperturémonos a que el joven que es innovador también pueda generar y crear sus propias ideas para volverse productivos en el país. Yo no estoy pensando en la creación de nuevos impuestos, porque pareciera que cuando se implementan nuevos impuestos, a quien se le está obligando, castigando o motivando a que pague impuestos es al empresario. Claro, el empresario es el que tributa, es el que paga, al igual que el consumidor final. Pero ¿qué es lo que sucede? El empresario nunca pierde. Quien termina pagando los impuestos y quien termina castigado dentro de todo esto es el consumidor final, es el pueblo. Muchos dicen, no, pongamos nuevos impuestos a las empresas. No, a quien le está poniendo los impuestos es al pueblo. Porque el empresario nunca va a perder. El empresario va a seguir ganando su mismo porcentaje. Si hoy aumentamos el IVA, entonces no es el empresario el que va a pagar el IVA. Quien va a pagar el IVA es el ciudadano común y corriente. El que va a la plaza, el que va a la tienda, el que va al mercado, el que compra la camisa, el que compra el sombrero o los zapatos. Él es el que termina pagando el IVA. Entonces, primero, incentivemos y mejoremos la economía de todos los guatemaltecos. Después de eso, cuando vemos que el guatemalteco tiene capacidad para poder comer, que el guatemalteco tiene ingresos suficientes como para poder tener una vida digna, entonces ahí es donde podemos decir, bueno, ahora empecemos a crear una justicia tributaria. Entonces la justicia tributaria le permite que el guatemalteco que tiene lo necesario para poder vivir, ya también puede incluso hasta pagar el aumento del IVA. Eso es uno. No es aumentando los impuestos como vamos a mejorar la recaudación. No, hay que convertir a la SAT en un ente de recaudación mucho más eficiente. La SAT ahora es inoperante. La SAT ahora es un nido de corruptos. Y ya está puesto de manifiesto a todas luces. O sea que tenemos que meter una reingeniería completa a la SAT. Corregir y mejorar la importación, el control de las aduanas. Eso es lo que tenemos que hacer hoy en Guatemala. Eficientar la recaudación y controlar muy bien la base tributaria que tenemos, porque hoy nuestra base tributaria también está muy baja. Sí. ¿Qué diferencia de los demás candidatos para que la gente lo elija, para que quiera votar por usted? Primero, soy un hombre que conozco muy bien el país. No porque lo haya recorrido 10 veces. No, yo conozco bien mi país y conozco las necesidades del pueblo, porque yo vengo desde abajo. Yo he sufrido pobreza y extrema pobreza, entonces sé lo que vive el pobre. Conozco la realidad de la gente que ha aguantado frío y está aguantando frío en el país. Soy un hombre que trabajé en la administración pública, 14 años, y inicié desde abajo, hasta que salí como funcionario alto de las dependencias del gobierno. He sido comerciante y sé lo que representa ganarse la vida en la plaza. Soy empresario, conozco muy bien el concepto del empresariado, lo que representa ser empresario en Guatemala, un empresario responsable. Conozco el Congreso de la República, 8 años trabajando en el Congreso de la República. Y sobre todo, le quiero decir una cosa, sí conozco mi país, sí conozco mi Guatemala. ¿Por qué? Porque he ido a compartir a las aldeas más lejanas de Guatemala desde hace muchísimos años esas necesidades, tendiéndole la mano a la gente que más lo necesita. Yo sé cómo hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque tengo clara la mente, grande el corazón y ancha las espaldas. Tengo claro qué es lo que tengo que hacer. Tengo grande el corazón porque tengo un amor enorme por mi país y ancha las espaldas porque estoy capacitado para cargar con la responsabilidad que representa administrar Guatemala. Un saludo muy especial y muchas gracias por la entrevista, y que este 6 de septiembre, que se va a marcar nuevamente la historia en un proceso electoral donde existe mucha convulsión, un proceso electoral donde existe mucha incertidumbre, un proceso electoral donde los guatemaltecos ya despertaron. Guatemala
ya le está diciendo a los políticos, señores, reflexionen, tengan claro lo que van a hacer y sobre todo vayan con claridad a hacer buenas cosas en Guatemala y no vayan con un pensamiento corrupto a querer manosear el dinero que le pertenece al pueblo de Guatemala. Yo estoy claro de qué es lo que tengo que hacer por él, porque nosotros en UCN sí podemos hacer bien las cosas. En un futuro les traeremos más propuestas para que puedan decidir su voto en estas elecciones 2015. Hasta la próxima. Esto fue Guate Decide. Suscríbete, comenta y comparte este video. También síguenos en las redes sociales.